Buenas, en el día de hoy les vamos a presentar nuestro sistema de refrigeración y o condensación. El grupo está conformado por Betsy Cabarcas, Mario Sánchez y mi persona, Moisés Gutiérrez. El problema planteado nos pide diseñar un sistema de enfriamiento y o condensación de vapor con las siguientes variables de operación. La temperatura debe estar entre los 2 a 60 grados centígrados. La presión de vacío entre 400 y 900 milibar. El flujo másico entre 0,01 y 1 kilogramo por minuto. El flujo volumétrico entre 0,01 y 5 pies cúbicos por minuto. El fluido de trabajo será aceite hidráulico saturado con agua. La saturación de agua será entre los 5 a 200.000 partes por millón. Los diámetros de tubería disponibles serán de 1/4, media, 3/4 y 1 pulgada. El espacio disponible será de 35 centímetros cúbicos. Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Mario Andrés Sánchez y yo voy a ser el encargado de explicarles el planteamiento de la solución del problema inicial. Nosotros optamos por escoger un intercambiador de placas, que es el que se ve acá, debido a que este nos brinda un área de transferencia de calor relativamente grande en un espacio, en un volumen pequeño. Como uno de los requisitos iniciales del problema era que nuestro volumen era reducido, es decir, teníamos 35 centímetros al cubo para implementar el sistema. Por eso se optó por este intercambiador. También tenemos en el sistema un filtro de aire, un filtro de membrana, una bomba de vacío y un tanque o depósito de separación. Aquí, como se ve en pantalla, se hizo uso de la herramienta de SolidWorks para hacer el modelado de cada una de las piezas, teniendo en cuenta los parámetros recomendados y las dimensiones asignadas por el fabricante. El funcionamiento sería el siguiente. Una vez el fluido entra por esta parte, la idea es que las ondulaciones que se ven en esta parte del tanque o depósito permitan que el vapor que está retenido por algunas capas de aceite, el aceite se agite o se cree cierta turbulencia y alcance a salir. Cuando sale, cuando se expande, como el vapor tiende a ocupar, es un gas, tiende a ocupar todo el volumen, entra en funcionamiento la bomba que aspira este vapor gracias a la succión debida al mismo dispositivo. Entra, sale, hay una válvula check que permite la dirección del flujo en una sola dirección para evitar que retorne el fluido al tanque. Luego, como existe la posibilidad de que este vapor tenga partículas de aceite en suspensión y nosotros queremos limpiar esta agua como tal, se hizo uso de un filtro, el cual por el paso del vapor va a capturar las partículas de aceite que se queden remanentes. Luego, cuando sale del filtro, el vapor entra al intercambiador de calor de placas, donde hace su función gracias a la entrada de un fluido de refrigeración, que en este caso se optó por agua por términos económicos que serán explicados más adelante. Cuando sale el fluido condensado, pasa por un filtro de membrana que tiene como objetivo separar un posible remanente de aire del proceso de acá de aspiración. ¿Qué pasa? Que este aire no se puede desechar a la atmósfera porque está contaminado con el aceite, y en términos ambientales pues esto no se desea, ya que puede afectar tanto la calidad del aire mismo de la atmósfera como al de las personas. Una vez se hace la separación, cuando sale el aire por acá, utilizando el mismo principio del tanque, el aire tiende a ocupar todo el volumen y retorna a través de esta tubería al tanque, haciendo una recirculación del mismo. Y por último, el condensado sale por acá, por la tubería que se ve, para su posterior uso. Cada una de estas piezas fueron modeladas aquí mismo en SolidWorks, y si desea mayor información
sobre cada una de las piezas revise el plano o los CADs individuales de cada pieza. Ahora se procederá a explicar el proceso de las streamlines que también se realizaron en el software SolidWorks, en donde pues por falta de recursos computacionales no se pudo simular completamente el ensamble, pero se simularon las partes más importantes, como lo es el depósito o el tanque de separación, en donde, como observamos en la entrada, pues entra todo el fluido junto y vemos que poco a poco pues va saliendo el vapor de esta corriente con el fin de la aspiración que se ve acá, o la succión generada por la bomba de vacío. Vemos en la parte izquierda, en esta parte que vemos acá, que este sería el vapor que sale en la primera instancia, y en la segunda parte, como vemos acá, es producto de estas turbulencias que se generaron gracias a las ondulaciones del sistema, que ya pues están un poco más agitadas, por decirlo de esta manera, y son aspiradas mismamente por la acción de la succión del dispositivo. Por último, acá se nota en la salida pues que ya obviamente el flujo es menor, y es debido a que ya se separó cierta cantidad ya se separó el vapor de agua del aceite, que es lo que se quiere inicialmente, separar esto, y de esta manera se consigue que el fluido, el aceite, pues ya quede un poco más limpio para un posterior uso. Otro de los dispositivos que se simularon en el Flow Simulation fue el intercambiador de placas, en donde en la imagen izquierda vemos las streamlines correspondientes al vapor. Como podemos ver, esta entra a una alta temperatura y pues se va enfriando. En la parte central vemos las streamlines para el fluido de refrigeración, y en la parte derecha observamos el conjunto de streamlines tanto para el vapor como para el fluido de refrigeración. Bueno, aquí pues ya se aisló el intercambiador de calor de placas con el fin de mostrarles el uso de las streamlines. Entonces vamos a ocultar los componentes que no nos permiten la visibilidad interior del intercambiador, y luego de ingresar todas las variables que inciden en nuestro proceso, ya sea como la presión, que pues es un parámetro fundamental, y los flujos másicos que se usaron en cada uno de nuestras simulaciones, tanto como en los cálculos como acá. Procedemos primero a mostrar, este sería como se había mostrado anteriormente, las streamlines para el fluido de refrigeración, donde vemos que cumple pues los requerimientos de temperatura que se habían asignado en los cálculos inicialmente. Ahora, ¿cómo se verían lo de las streamlines? Este sería el ingreso y la distribución de las streamlines en cada una de las placas. Como vemos en esta parte, vemos cómo se va distribuyendo en cada una de las placas, cómo se va dividiendo este fluido inicial a través de pues el número de placas. Ahora procedemos a mostrarles para el fluido de el vapor. Aquí mismamente ingresa el fluido a través del intercambiador de placas y se va distribuyendo de manera uniforme en cada una de las placas. Como vemos aquí en esta vista, se va distribuyendo con el fin de intercambiar calor con las placas adyacentes a él, que pues por donde está pasando el fluido de refrigeración. Y por último mostramos ambas. Pues acá ya se ven menos líneas, pero se configuró de esta manera para una correcta comprensión del modelo. Entonces procedemos a animarlo y vemos cómo va ingresando pues el fluido de refrigeración, y en las placas adyacentes se van distribuyendo de manera equitativa para poder cumplir su función, intercambiar calor, y al final pues ya saldría el fluido refrigerado, y en el caso del fluido de refrigeración pues ya saldría a una mayor temperatura.
Como vemos acá, pues cumple con la escala de temperaturas asignada al principio. Y eso sería todo las streamlines. Ok, en el apartado de software resaltamos que se usaron dos tipos de programas diferentes con dos tipos diferentes de pseudocódigo. Se hizo uso del programa MATLAB y Excel. En el caso de MATLAB se desarrolló un programa ejecutable que se puede instalar en cualquier computador con el fin de calcular esa área necesaria de transferencia de calor para comparar si el proceso es posible bajo las condiciones que tenemos. Y en el caso del Excel se construyó de tal manera que nos arrojara el valor necesario del flujo del calor para realizar nuestro proceso. En este caso tenemos la interfaz inicial del programa en MATLAB, pues donde están los nombres de los integrantes, presentado al ingeniero Nelson Barros Galvis, y pues se continúa y nos envía a la segunda interfaz, donde se colocan todos los datos necesarios para calcular esta área de transferencia. Y por este lado tenemos el Excel, donde nuevamente se colocan los parámetros iniciales, y él, según sea el caso, porque bajo las condiciones dadas en la rúbrica del proyecto, a cierta presión o a cierta temperatura nosotros vamos a tener líquido, subenfriado, saturado o vapor sobrecalentado, y según sea el caso nosotros vamos a tener un valor del calor. Entonces ahora procedemos a mostrar cada uno de los programas. Ahora aquí mostramos pues los cálculos que se hicieron para el correcto dimensionamiento del sistema, y la idea principal fue automatizarlo, lo cual se logró a través del Excel y el MATLAB. Entonces, una vez realizados los cálculos, se procedió a realizar el Excel, en donde cuando se ingresa al archivo adjuntado sistema de refrigeración condensación, aparece esta ventana principal con los nombres, la presentación y las instrucciones para el correcto funcionamiento del Excel. Cabe resaltar que es posible que usted no tenga los contenidos o los macros habilitados y le aparecerá un recuadro en la parte superior donde dice habilitar. Por favor, lo habilita. Y aquí pues se tienen los parámetros iniciales que el usuario debe colocar a la temperatura inicial y en la temperatura final. Como si vemos acá, como a cierta presión y a cierta temperatura, puede ser que bajo los rangos estimados en la rúbrica se puede dar el caso en el que el fluido esté o en vapor sobrecalentado, o líquido saturado, o líquido subenfriado. En donde sea el caso, pues aquí con los parámetros que usted le coloca acá, en la casilla amarilla dirá si es líquido, subenfriado, saturado o vapor. Vemos que en este caso es vapor sobrecalentado, entonces clicamos ahí y nos va a arrojar el valor del flujo del calor, que es lo que se necesita. Ahora, este valor del flujo de calor lo necesitamos para la aplicación en MATLAB. Cabe resaltar que aquí se hizo una adaptación de las tablas termodinámicas debido a que se necesitaba ciertos valores como la entalpía de condensación necesaria para el cálculo del flujo del calor, y como bien sabemos esta entalpía depende de la temperatura y de la presión en las tablas termodinámicas. Ahora, con el flujo del calor nosotros nos vamos al MATLAB, y pues aquí este sería el pseudocódigo de nosotros, donde nos calcula el área necesaria de transferencia de calor, que pues se puede comparar con la diseñada, la que tiene el intercambiador, a ver si cumple o no pues con los requerimientos. Ahora, nosotros implementamos un programa ejecutable como se había mencionado antes. Entonces luego se fue al App Designer del MATLAB con el fin de hacer una interfaz amigable con el usuario y que cualquiera pueda utilizar. Entonces esta sería la pantalla principal, y aquí sería el cálculo del área necesaria. Se colocan los valores del calor obtenidos en Excel, temperatura 1, temperatura 2. Aquí en la temperatura 2, si es vapor sobrecalentado, aquí se coloca la temperatura de saturación. Si no, pues se coloca la temperatura de salida del fluido. Y los resultados que obtenemos sería la temperatura de salida del refrigerante, el coeficiente global de transferencia y lo que nos interesa en este momento, que sería el área de transferencia de calor requerida. Ahora,
Todo esto, pues aquí estaría el código de la aplicación como tal, y se anexará un ejecutable donde usted puede instalar el programa, como es este que está aquí. Este sería la aplicación que se desarrolló en el App Designer, en el MATLAB. Entonces, si la clicamos, esperamos un momento que cargue. No se alarme, demora cierto tiempo en ejecutarse. Aquí vemos, nos aparece la pantalla de carga. Ok, una vez ejecutado el programa, pues nos aparece la pantalla inicial, le damos continuar y esta pantalla nos llevará a la segunda interfaz, donde aquí pues se colocarán los resultados que se habían obtenido en el Excel, por ejemplo en el cálculo del calor, que serían 40.000 vatios, la temperatura inicial 60, como es vapor, pues acá se coloca la temperatura de saturación, que eran aproximadamente 47 grados, y aquí se coloca pues el flujo másico en kilogramos sobre segundo, y aquí nos va a arrojar los resultados. Vemos que el área necesaria para este proceso es de 0.9 metros cuadrados y el intercambiador está diseñado para 1.25 metros cuadrados, lo cual sí se posibilita el proceso, es decir, el proceso se va a cumplir correctamente. Y eso sería todo. Muchas gracias. Pasamos al análisis económico de nuestro sistema. Aquí podemos observar los productos que son necesarios de adquirir para el funcionamiento de este. En términos generales se podría decir que son fáciles de conseguir ya que se encuentran en tiendas virtuales y son comerciales. El elemento de nuestro sistema que fue necesario crear a medida es el separador, donde ocurre el proceso de extracción del agua saturada en el aceite. Este se diseñó inicialmente por el software SolidWorks y después de considerar varias opciones para su ejecución, decidimos por la opción de impresión 3D, ya que en esta no es necesario tener juntas de soldadura. El material ABS fue el filamento elegido para este proceso, ya que tiene resistencia a las altas temperaturas con una temperatura de fusión de 200 grados Celsius. Por otro lado, los demás materiales son comerciales, como son el latón, el bronce y el acero inoxidable, que si bien el acero inoxidable es una de las tuberías más costosas del mercado, nos brinda un gran acabado y estilo, además de funcionalidad. Al final se puede observar el valor total, que es de 1.406.194 pesos, que se podría considerar costoso, pero este término es relativo, por lo cual en el análisis económico que se realizó en el resumen ejecutivo no los aclara y no los profundiza. Para el ítem benchmark externo, como se puede observar en la diapositiva, se realizó una tabla de comparación entre el sistema de condensación de aceite comestible más importante de Alemania y un sistema de eyección de chorro de vapor de múltiples etapas convencional, con diferentes criterios como son parámetros de diseño, estructural y costos. Todo esto con el fin de analizar nuestra posición en el mercado actual y posibilidad de mejora. Ok, ahora hablaré sobre el plano eléctrico. El circuito de la bomba consta de la fuente de alimentación, la bomba y la tierra. El circuito de sensor de temperatura consta de la fuente de alimentación, como lo representa cada una de estas flechas, y un sensor de temperatura LM35, el cual se encargará de convertir las variaciones de temperatura a voltaje. Nuestro microcontrolador será el PIC18F4550. Tendremos también un reloj externo con cristal de cuarzo, dos capacitores de 22 picofaradios, una pantalla LCD LM016L, la cual nos permitirá observar la temperatura, y un potenciómetro, el cual controla el contraste de la pantalla LCD. En este momento podemos observar el funcionamiento del circuito del sensor de temperatura. Como observamos, al aumentar aquí la variación de temperatura, esta acá nos marcará, la pantalla LCD nos mostrará la temperatura en grados centígrados. Para concluir, tenemos que luego de hacer un análisis completo de todas las variables que intervienen en nuestro proceso, se puede inferir que se logró el objetivo principal,
solucionar el problema de refrigeración y o condensación dentro de los parámetros expuestos, incluso en el espacio tan reducido que se disponía. Además, se resalta que no solo se cumplió, sino que se implementó el sistema con costos mucho menores en comparación de otros sistemas que se encuentran en el mercado. Por último, se resalta un parámetro importante: acercarnos más a la profesión de ingenieros, aplicando los conceptos que se aprendieron a lo largo de las clases con el fin de solucionar problemas. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.